Bueno, vamos a continuar con el tema del noviazgo, con el tema de sus principios bíblicos del noviazgo cristiano, camino hacia el matrimonio. Y veíamos las P's, ¿no? Primero que vimos fue la piedad. El primer principio lo vimos hace 8 días, que es la separación, pero nos adentramos en estos principios que comienzan por la letra P. Comenzamos y ya vimos la piedad. Ahora vamos a adentrarnos en el principio de la pureza. Y hablando de todo esto de la pureza, muchas personas y muchos jóvenes nos preguntan a mi esposa y a mí: ¿cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios? Y tenemos esa expectativa, y aún muchos de nosotros, ¿no? La expectativa por qué es la voluntad de Dios. De manera que hice un ejercicio muy chévere y muy sencillo, y le invito a que ustedes lo hagan, y es escribir en una aplicación, en una concordancia digital, escribir esa frase. Gracias, Ari. La voluntad de Dios es. La voluntad de Dios es. Y usted escribe esa frase en una concordancia y le van a aparecer una buena cantidad de listado de cosas. Y por allí es donde debemos comenzar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y si eso pequeño que conocemos, que ya es supremamente claro, allí es donde debemos estar apuntando a obedecer al Señor. De manera que conocer la voluntad de Dios, ¿para qué la quieres conocer? ¿Para qué quieres saber la voluntad de Dios? Porque es que yo quiero ser guiado y orientado por Dios. De manera que si conocemos, lo poco que conocemos, lo vamos a obedecer, vamos a atender a la palabra y vamos a estar en pos de la voluntad de Dios. Que ese sea nuestro sentir, que sea Dios guiándonos en este segundo tiempo de enseñanza. Y cuando hice ese ejercicio me encontré con este versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Usted hace ese ejercicio y va a encontrar varios pasajes, y entre ellos está este: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Claro, ¿no? Si esa es la voluntad de Dios, entonces ¿qué vamos a hacer con la voluntad de Él? Vamos a escucharla, vamos a atenderla y vamos a obedecerla. Eso es lo que Dios quiere. No simplemente quiero conocer la voluntad de Dios, pero no hacemos nada en pro de lo que ya conocemos. Cuando miramos este pasaje, vamos a analizarlo en su contexto, y les invito a todos a que estemos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a estar ahí meditando y vamos a examinar el principio de la pureza. Pero antes vamos a pedir del Señor que sea guiándonos y ayudándonos en esta mañana. Padre bueno, a ti damos la gloria, a ti damos las gracias por quien eres, por lo que haces también en medio nuestro. Gracias por la bendición y el tiempo que nos das de estrechar nuestras manos, de estar juntos. Gracias por el privilegio que nos das de poder hacer parte de tu obra, de poderte servir a ti, Señor. Y oramos, Señor, que tú nos guíes y estemos atentos en este tiempito en que vamos a estar meditando en la Escritura. Y oramos, Señor, dándote a ti las gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. El principio de la pureza. La pureza habla de apartarnos, la pureza habla en vinculación también a la santidad. Cuando miramos este texto bíblico, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y comienza diciendo que os apartéis de fornicación. El texto bíblico nos da la claridad qué es la voluntad de Dios y cómo se lleva a cabo. Inicialmente nos dice que la voluntad de Dios es que tú seas santificado, que tú seas apartado, que vivamos separados del mundo y vivamos para Dios. Y esto resulta en una conducta que Dios quiere que como cada uno de nosotros formemos como sus hijos. De manera que estamos hablando de principios de noviazgo, pero también tiene la implicación para cada uno de nosotros aquí. La pureza no es algo para los solteros. La pureza no baña simplemente a aquellos que están pensando en casarse, sino la pureza es algo que como hijos de Dios debemos estar anhelando, y debemos estar también expuestos ante la Escritura a conocer qué es y cómo se lleva a cabo. Ahora ya sabemos que Dios quiere, que es su voluntad, que vivamos en santificación. Entonces surge la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y el mismo texto bíblico nos va a decir en ese mismo versículo 3 que os apartéis de
fornicación. Y vamos a ver las definiciones de estas dos palabras. Apartar, dice aquí restringir, abstenerse, alejarse. Entonces, ¿qué es apartar? Que yo me abstengo, que me alejo totalmente de eso. ¿Y qué es fornicación? Relación sexual ilícita. Hablamos de pecado sexual en general. Ahora, es necesario aclarar que Dios, nuestro Creador, Dios nos diseñó a nosotros como seres personales, pero también nos creó con la capacidad de tener relaciones sexuales e intimidad. Pero estas fueron diseñadas y dejadas, Dios las dejó en un marco que es el matrimonio. Allí es donde tienen lugar. Es allí donde Dios se alegra cuando una pareja en el amor del Señor están teniendo intimidad. Se alegra cuando son una pareja de casados. Y fuera de ese vínculo es pecado sexual. Ahora, el propósito de las relaciones sexuales no es simplemente un propósito de procreación, reproductivo. Sí, Dios la dejó para eso, pero también para manifestación de intimidad y manifestación de placer. Pero sabemos, y vuelvo y lo digo, fuera de allí, de ese marco, es totalmente pecaminoso. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y voy a leer, aquí en la pantalla solo tengo del versículo 4 al 6, pero voy a leerlo todo hasta el versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Entonces, en cuanto al cómo, el mismo pasaje nos va a dar las respuestas. La voluntad de Dios, tu santificación. ¿Cómo? Apártate de fornicación. ¿Cómo te apartas de fornicación? Mira, el texto bíblico nos dice, y Dios nos dice, tienes que aprender, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad. La palabra en otras versiones dice tener nuestra vasija en santidad y honor. Hablando no simplemente de los que ya están casados, que aprendan cómo vivir en matrimonio, sino de los que están pensando en adquirir esposa, que puedan hacerlo en santidad y honor. De manera que esto tiene la implicación para todos nosotros en esta mañana. Como Dios no quiere que se haga, dice el versículo 5, no como los gentiles que no conocen al Señor. Y esa parte final del versículo la pongo en otra versión, dice, no en pasión de concupiscencia, dice la Valera 60, como los gentiles que no conocen a Dios. En la otra versión, en la Dios habla hoy, dice, no con pasión y malos deseos, como las gentes que no conocen a Dios. No con pasión y malos deseos. Aquí es donde nosotros debemos evaluar seriamente cómo se lleva a cabo ese proceso en el noviazgo por los que no temen al Señor, y cómo debería ser en pureza, porque es la voluntad de Dios que se haga de esa manera, que cada uno de nosotros sepa, dice aquí, tener a su propia esposa en santidad y honor. Y en el mundo hay una práctica que tal vez no las enseñó Hollywood, y es esa práctica de las citas. Y tenemos ahí, están una parejita, entonces el chico le dice, te invito a tomar, ¿qué? Un café. Te invito a ver una película en el cine. Te invito a un helado. Son las tres cosas que invitan más, ¿no? Entonces, ¿de dónde aprendimos todo esto? De Hollywood. Entonces tenemos esa primera escena en que están los chicos, entonces le invita a tomarse un café, a comer un helado, ir al cine, y es una práctica que se ha normalizado. Ahora veamos con detenimiento, ¿cuál es el propósito de una cita? ¿Cuál es el propósito de una cita? Que se conozcan. Listos. Entendemos que esa es la meta. ¿Ustedes creen que se cumple en una cita amorosa el conocerse? Concienzudamente, sinceramente, no. Porque tristemente las citas amorosas se han vuelto con un propósito recreativo. Estoy ahí para divertirme, para pasar un buen tiempo, pero ¿por qué no se cumple la meta de conocerte?
Vamos a examinar con detenimiento cómo lo hacen. Hablando de citas, en una ocasión, un hermano de aquí me contó de una cita que pasó. Esas páginas que generan citas a ciegas, ¿no? Entonces tú metes los datos ahí, creas tu propio perfil y te contactan con una persona. Resulta y pasa que un chico se ingresó a esa página. Ingresó, metió todos sus datos y quería tener una cita a ciegas. Un amigo suyo le dijo, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y de pronto, y que la chica sea muy fea. Entonces su amigo le aconsejó, bueno, hay una manera de que te escapes de eso. Y es que pongas aquí esta aplicación y cuando primas un botoncito va a sonar como si te timbrara el teléfono. Entonces tú contestas y dices, ay, que es mi mamá y que hay una emergencia. Entonces tengo que salir y te escapas de esa cita amorosa. Resulta y pasa que entonces el chico se alistó, se perfumó, llenó su billetera de mucho dinero y fue a buscar a la chica. Timbró en la puerta y sale una chica supremamente hermosa, bien vestida, olía delicioso. Y entonces se miraron y el chico todo emocionado pues sacó la mano donde iba a tocar el celular por si la llamada de emergencia y la chica le sonó el celular. Dice, ¿aló mamá? ¿Qué pasó? Así pasa tristemente con las citas amorosas. Tengo chistes porque encontré la aplicación donde el pastor Miguel encuentra sus chistes. Chistes para sermones, se llama la página. El propósito de las citas amorosas tristemente no se cumple. Buscaba imágenes en internet de las citas porque quería tener todo como con imágenes y me topé con muchos memes que son como esas publicaciones de aquí a la derecha en donde expresan como en una imagen y en pocas frases una realidad. Y ¿sabes qué me encontré? Que muchos de los memes y de las cosas en relación, en vinculación a las citas amorosas, hablan de relaciones sexuales. Entonces todos los memes, la gran mayoría que encontré era en vinculación a que en la primera cita se tiene intimidad. Y bueno, me dejó pensando bastante en este tema. Entonces, miremos este meme que tenemos aquí, la primera cita, que están ahí tomándose un vino en una gran cena, y la última cita, que es en el estrado de un juez divorciándose. Y dice, esa es la cruda realidad. Entonces es supremamente importante el conocerse. Y vimos ahorita en el primer tiempo la importancia de la piedad. Y la importancia de la piedad debe ser observada en su carácter, en su conducta. Pero tristemente, las citas amorosas no son el contexto ideal para conocer a alguien. Y mucho menos para observar la piedad de alguien. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces el chico invita a la chica. Y entonces el chico está con su billetera llena de plata, la invita a un restaurante lujoso, le mueve la silla porque él quiere mostrar su caballerosidad, que es totalmente amable, le quita el abrigo si la chica trae un abrigo, es muy atento, la invita, quieres postre, quieres tal cosa. ¿Por qué? Porque el chico hace todo eso, porque quiere quedar bien. La chica, ¿qué hace? Dura horas vistiéndose y poniéndose una cantidad de ropa, que me pongo, esto me combina, esto no me combina, esto me veo muy así, esto me veo de esta manera, esto me veo muy vulgar, esto me veo... y empieza a tomar su tiempo para alistarse. Finalmente se encuentran, escogen sus mejores pintas, la chica se abstiene en la cena de comer tanto, deja un poquito porque no quiere parecer garosa frente al chico, ¿sí? ¿Y de qué hablan? ¿De qué se hablan? No, mira, es que yo he logrado esto, hablan de sus virtudes, hablan de todo, cómo les va bien en sus trabajos, de sus logros, el chiste viene por aquí, la carcajada por acá, y se ven así, supremamente lindos. Termina la cita, ¿y qué hace el chico? Está allá, y como él quiere ser caballeroso, ¿qué hace? La voy a llevar hasta la puerta de su casa, porque esto hacemos los caballeros. Entonces la lleva y la chica vive en Usme, Bosa, y en el peor de los casos hasta en Suba. Entonces va hasta Suba, pero dentro de sí piensa, uy, la próxima que se vaya sola, yo no la acompaño, este es un viaje interminable. Vive muy lejos esta mujer. Entonces la chica está ahí, está en la puerta de su casa, ¿y qué tiene en su mano? Las llaves. Pero no abre la puerta, se queda ahí
y siguen conversando y quedan a las afueras conversando y charlando y está todo ameno. ¿Y qué nos ha vendido Hollywood? ¿Qué pasa? ¿Cómo se concluye una cita? Y escoge esta foto antigua y se abrazan y se envuelven en una mirada fijamente y se dan un beso. La chica abre y entra a su casa, el chico sale levitando de ese lugar porque está muy contento. Esa es la manera en que el mundo tiene sus citas amorosas y que se lleva a cabo el noviazgo. Y tal vez muchos de nosotros nos adentramos en este tipo de cosas. Ahora, necesitamos examinar a la luz de la palabra, a la luz de preguntas, en los principios que hemos visto de piedad y que vamos a ver de pureza, y a contestar estas inquietudes. Miremos las preguntas. ¿Este tipo de prácticas, hablando de las citas amorosas, fomenta la pureza en nuestros jóvenes? No me contesten, contéstelo ahí en su interior. ¿Este tipo de prácticas fomenta la pureza en nuestros jóvenes? ¿Vemos este tipo de conductas entre Cristo y la iglesia? ¿Resultan las salidas en pareja en corazones destrozados, amargura e inseguridad? ¿Las salidas en pareja cultivan la pureza? ¿Guardan el corazón de las chicas para su esposo? Última pregunta. ¿Tienta el hecho de salir en pareja a caer en afectos físicos por los encuentros sin supervisión frecuentemente nocturnos? No tienen que contestar, pero yo sé las respuestas y son bastante obvias. Tristemente, cuando se entra en citas amorosas de esta manera, ¿sabes qué es lo que viene? Lo que está en la parte final: inseguridad. ¿Sabes por qué hay inseguridad? Porque en medio de la cita no sabes, ay, ¿qué tal que? ¿Será que sí me vuelve a llamar? ¿Será que sí volvemos a salir? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y la pregunta siempre está ahí en la mente. ¿Será que yo me voy a casar con esta persona? Pero también, ¿sabes qué más hay? Frustración. ¿Qué pasa si no lo llaman? ¿Qué pasa si la cita sale mal? ¿Cómo quedan los corazones de estos chicos? No me volvió a salir, no me volvió a llamar, no me volvió a escribir, no me volvió a chatear. ¿Y cómo queda la chica? ¿Cómo queda el chico? Está totalmente frustrado. ¿Qué más hay? Hay engaño. ¿Sabes por qué se engaña? Porque se genera una expectativa. Se genera una expectativa de que yo te invito a salir. Entonces, ¿qué está pensando la chica? Está pensando, uy, no, bueno, vamos a iniciar una amistad, vamos a iniciar una relación. Posiblemente me caso. Bueno, hablando de una chica creyente, ¿no? En el mundo simplemente es diversión pasajera. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en una cita? ¿Cómo nos comportamos? ¿Será que somos nosotros verdaderamente? ¿O presentamos una fachada porque estamos vendiéndonos? Estamos vendiéndonos y queremos aparentar de la mejor manera. Tristemente, las citas amorosas y todo este contexto resultan en corazones destrozados, amargura e inseguridad. Aparte, son tentados a entrarse en caricias, en afectos físicos que van a llevar a la fornicación. Entonces, cuando se entra en una cita amorosa se genera una expectativa. La chica, cuando tú le dices a una chica, mira, quiero salir contigo, y vamos a hablar dentro de un contexto aún de creyentes. Cuando tú le dices eso a una chica, ¿qué le estás comunicando? Me interesas, me gustas, quiero conocerte. La chica, ¿sabes qué está pensando? Me está pretendiendo, se interesa en mí, por fin. Y hasta adentro, por fin, alguien. No, tal vez no sea así. Si es creyente, ¿sabes qué está pensando esa chica? Esa chica está pensando, se interesa en mí, quiere un matrimonio porque él es creyente. Quiere un matrimonio. No está pensando en, sí, vamos a divertirnos durante años. No, no está pensando en eso una chica, sino está pensando en un compromiso y futuramente en un matrimonio. ¿Qué pasa cuando hay una cita amorosa y se distancian los chicos? ¿Qué pasa en el corazón de estos jóvenes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo quedan sus corazones? ¿Sabes cómo quedan? Defraudados, engañados emocionalmente y tristemente a veces rompen la hermandad en Cristo porque se dejan de hablar. Entonces salieron en una cita, no salieron las cosas, no se volvieron a llamar, no sé qué pasó, se entraron en cosas y finalmente se dejaron llevar, terminaron las cosas mal, se defraudaron, se engañaron. Sabes que eso genera hasta una tensión en la misma congregación, en el mismo grupo de jóvenes, porque es que ya no se habla con él, porque es que se defraudaron y se engañaron.
Pero también nos lleva a un pensamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Note esa expresión: ninguno agravie ni engañe a su hermano. Notemos que estamos hablando del contexto de que se aparten de fornicación, de que cada uno sepa tener su propia esposa, que no se estén engañando, cayendo en pecado sexual, pero a la vez también nosotros podemos engañar cuando creamos una falsa expectativa de un interés que no lo consolidamos también en un matrimonio. Porque le invitamos a salir, tenemos una cita, generamos esa expectativa, pero aún con mis actitudes, con lo que hago, ¿qué estoy comunicando también? ¿Estoy engañando a mi hermano o a mi hermana en Cristo con lo que hago? ¿Con mis acciones? ¿Con mis actitudes? ¿Con mis coqueteos? ¿Con mis invitaciones a salir? Amados varones, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: trata a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y la pregunta para nosotros es: ¿trato con pureza a las jovencitas de la congregación? Las citas amorosas sin supervisión, sin guía paterna, representan un grave peligro. ¿Y sabes cuál es el peligro más grande? La fornicación. Muchos en el noviazgo sin el Señor se adentran en caricias, en besos, mantienen aislados de toda supervisión. ¿Y sabes en qué se adentran? En la fornicación. Muchos pueden pensar y decir acá: yo soy fuerte, yo tengo dominio propio, yo no voy a caer en eso. Pero una vez que te has adentrado en sentimientos hacia otra persona, es como una bola de nieve y va en picada. ¿Y quién frena una bola de nieve de estas? Muy difícilmente, casi que imposible, se puede frenar. De manera que lo que debemos pensar es: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Puedes decir y dejarte engañar y pensar: yo tengo suficiente dominio propio, yo no voy a caer, yo no voy a ceder. Y nosotros aún como casados también decir: uy, no, el adulterio no, eso no va conmigo. Amados hermanos, tenemos que tomar precauciones para no ceder frente a la tentación. No pretendas que puedes aguantar las ganas. Que Dios nos manda enfáticamente: apártate de la fornicación. Huye de la fornicación, dice el apóstol Pablo también. Amados hermanos, ¿podemos cargar carbones encendidos sin que nuestros vestidos se quemen? Dice Salomón. De ninguna manera. No pretendamos resistir a la fornicación. Dios es enfático en que huyamos de la fornicación. Los besos. Los besos son el motor que inicia una relación sexual. Y los casados lo sabemos. Los casados lo sabemos. Y hablo a los varones, amados varones solteros. Ustedes deben guardarse también. Y amadas chicas, guarden también a los varones en ese sentido. Los besos generan un estímulo. Y más si es un chico que ha sido guardado, que durante mucho tiempo no ha besado absolutamente a nadie, y se adentran en caricias y en besos, ese joven está siendo estimulado a una relación sexual. Y las caricias y los besos nos adentran en esto. ¿Sabes que Satanás nos engaña? Y la perspectiva del mundo es: disfruta del noviazgo. Porque ¿sabes en el matrimonio qué es? En el matrimonio no se disfruta nada. Disfrútalo de novio. ¿No te han dicho eso? ¿No lo has escuchado? Pero ¿sabes qué dice Dios? Dice todo al contrario: guárdate en pureza, apártate de fornicación y disfruta en el matrimonio. ¿A quién le vamos a creer? Eso es cuestión de fe. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios, que te dice guárdate y llega al matrimonio? Guárdate para esa futura esposa, para ese futuro esposo que Dios tiene para ti. O diviértete con tu esposa, aún ten relaciones sexuales, porque en el matrimonio no hay disfrute. La pureza y la santidad es algo que caracteriza a un creyente. Podemos pensar: somos muy exagerados, que no hay que ser tan radicales, que no es para tanto. Pero debemos responder a una pregunta. Y la pureza exige una pregunta. Como lo vimos hace 8 días: ¿esto te agrada a Dios? Y cuando hagamos algo, preguntémosle al Señor: ¿esto te agrada a Dios? Estamos en una relación, preguntémosle: ¿esto te agrada a Dios? El hermano Randy Alcorn, en su libro El principio de la pureza, dice
La relación sexual es increíblemente poderosa. Es capaz de hacer un bien inmenso o un daño también inmenso. Y lo compara este hermano con el fuego, ¿no? ¿Qué hacemos con el fuego? Vamos a Tenjo y estamos en una fogata, como en la parte superior. Y con esa fogata nos calentamos y qué chévere el fuego. En Tenjo hace mucho frío. Pero ¿qué pasa si ese fuego se sale de control? ¿Qué genera? Lo que tenemos en la parte de abajo, un incendio forestal. De manera que Dios dejó dentro del marco del matrimonio todo este proceso de caricias, de besos, para que se disfruten en la intimidad, y eso genera un fuego que es bastante poderoso. Pero fuera de control, fuera de ese marco, ¿sabes qué pasa? Destrucción, muerte, como un incendio forestal. Los dones más maravillosos de Dios, tomados fuera de sus límites, se convierten en destructores. Los dones más maravillosos de Dios, tomados fuera de sus límites y dispuestos por Él, se convierten totalmente en destructores. Así que escoger el camino de la pureza en todo sentido es un camino de ser radicales, de apartarnos de la fornicación, de no vivir y amoldarnos a como lo hace el mundo. Que si en el mundo tienen estas citas amorosas, pues nosotros también. Que si en el mundo viven sin compromiso, pues nosotros también. Que si en el mundo es propósito divertirnos, pues nosotros solo vivimos para la diversión. No debemos adoptar todo lo que hace el mundo. No podemos pretender ser santos y vivir como lo hace el mundo. No podemos pretender ser puros y vivir como vive el mundo. No podemos llevar un noviazgo en santidad y honor y comportarnos como un noviazgo del mundo. Sabemos que ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Y miremos lo que sigue diciendo este pasaje de 1 Tesalonicenses. Vamos en el versículo 7 y versículo 8. Dice así la palabra: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Dios quiere noviazgos en santificación, no en inmundicia. Así que el que desecha esto, dice el apóstol Pablo, no desecha a un hombre, no desecha al apóstol Pablo, sino a Dios mismo, que también nos dio su Santo Espíritu. Notemos el versículo 1. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Eso es lo que enmarca la pureza y la santidad, vivir para agradar a Dios. De manera que Dios se agrada, santidad y honor, no en inmundicia. Entonces, cuando nosotros vemos este texto bíblico y vemos cómo se hace el noviazgo en el mundo, debemos pensar en qué le agrada más a Dios, qué le santifica a Él. Y la respuesta es obvia: tener un noviazgo bajo la pureza, bajo la santidad, un noviazgo que agrade al Señor. Que llevemos nuestros noviazgos y aún nuestra vida, y cada uno de nosotros, no solo hablo de los solteros, sino que nuestra vida sea de olor grato a Dios, con cada cosa que hagamos. Entonces muchos solteros se preguntarán: ¿entonces nunca tendré una cita con una chica? Las citas tienen su lugar, pero ¿sabes cuándo? Ya hay un compromiso, cuando ya has observado la piedad, cuando ya has dado unos pasos que vamos a hablar más adelante, y cuando ya el Señor te ha guiado y estás confirmado que esa chica es para ti. Entonces sí vas a tener un tiempo de conocerle, porque necesitan conversar, necesitan charlar, necesitan intimar en muchas cosas y en muchos detalles que necesitan ser charlados antes de unirse en un matrimonio. Entonces las citas tienen un lugar, pero es mucho más adelante. Entonces estas citas pues obviamente serán supervisadas por sus padres, tendrán el aval de sus padres, y en el caso de que no hayan padres, sobre una autoridad espiritual que pueda orientarles y guiarles. Ahora, hablando de la pureza, necesitamos entender cuáles son las motivaciones para la pureza. ¿Cuáles son las motivaciones para la pureza? Y voy a presentar tres. Mauro el miércoles habló de algunas de ellas, que es algo que va a ser recalcado también hoy. Lo primero es el carácter de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice este texto bíblico: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es la motivación para la santidad? Que según este versículo, que Dios es santo. Primera de Pedro 1:16, sed santos.
De manera que nosotros, entre más estemos en intimidad con el Señor, más queremos ser como Él. ¿No les pasa que cuando ustedes admiran a alguien y pasan demasiado tiempo, empiezan a comportarse y a adoptar muchas cosas que esa persona que admiran? Entre más estemos con el Señor, metidos en su palabra, más vamos a comportarnos como Él. De manera que el primer motor para la santidad es conocerle, es saber su carácter, conocer su santidad, conocer su amor por nosotros, y asimismo vamos a estar creciendo en imitarle. La segunda motivación, ¿sabes cuál es? Es el temor de Dios, el temor de Dios. Y el autor, este hermano Randy Alcorn, en su libro El Principio de la Pureza, habla de la siguiente manera. ¿Qué es el temor de Dios? Es un respeto profundo por su santidad, en el cual incluye temor. ¿Sabes por qué tememos a Dios? Aún por las consecuencias que tiene el desobedecerle. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, estamos casados y se presenta una oportunidad para caer en adulterio, yo debo pensar, sé que esto me desagrada, pero mi carne quiere caer en adulterio, pero yo pienso en las consecuencias de caer en ese pecado. Pongo sobre una balanza y peso y digo, destruiría a mi esposa, destruiría a mis hijos, dañaría a la iglesia. Y sabes, digo no. El temor a Dios nos lleva a pensar en las consecuencias también de nuestro pecado. Cuando sopesamos esas consecuencias nos podemos sentir motivados a favor de la pureza. Tenemos a un Caín, ¿no? Allí en Génesis capítulo 4. ¿Qué hizo Dios con Caín? Conocía sus pensamientos, conocía lo que estaba maquinando este Caín. Y Dios le advierte y le dice, Caín, ven aquí. Si tú obedeces, te va a ir bien, serás feliz, serás enaltecido. Pero si desobedeces, el pecado te quiere dominar y está ahí a la puerta. Te quiere gobernar a ti, pero tú debes dominarlo a él. ¿Qué hizo Caín con esa advertencia? Él pesó las consecuencias, pero ¿sabes cómo terminó todo? Y ustedes lo saben. Terminó asesinando a su hermano, se dejó dominar por el pecado y no atendió a la advertencia de Dios. Pero su pecado no solo le afectó a él, sino a generaciones después. Todo Génesis, capítulos 4 y 5 nos hablan de esa generación perversa e impía que salió por una decisión de Caín. De manera que una mala decisión de tu matrimonio no solo te afecta a ti, sino afectará a tu familia, a la iglesia y aún a los hijos que tengan, generaciones que tengan. De manera que llevar tu noviazgo y orientar tu matrimonio en santidad y honor tiene una afectación positiva si obedecemos a la advertencia de Dios, o negativa asumiendo las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, antes de ceder frente a cualquier pecado sexual, debemos tomar un momento para examinar las consecuencias. Pregúntate, ¿cómo afectará esto a tu futuro? Si me adentro en relaciones sexuales antes de casarme, ¿mi matrimonio será de bendición? Si ya estamos casados, pensemos en las consecuencias del adulterio para mi familia, para la iglesia y el testimonio para con los de afuera. Proverbios capítulo 14, versículo 27, no lo tengo en las diapositivas, pero si ustedes me acompañan allí, Proverbios capítulo 14, versículo 27. Proverbios 14, 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Sabes a dónde nos lleva el temor de Dios? A vivir una vida de pureza, a pensar en las consecuencias de nuestro pecado y decir no al pecado. Es como tal vez como estás como desorientado y ¡pum! Viene un golpecito en la cabeza como que te hace cobrar el sentido y tú piensas y examinas mejor la situación. Eso hace el temor de Dios. Nos ayuda a pensar, a recobrar el sentido y no ir por ese camino de inmundicia, por ese camino de adulterio, por ese camino de fornicación. Cuando Dios nos llama a buscar la pureza, no nos pide que hagamos lo que nos va a privar del gozo, que a veces se ve así, ¿no? Desde el exterior dicen, es que los cristianos esos tienen un listado de cosas de no hacer, y es que ustedes son infelices, es que ustedes no se divierten. Pero sabes, cuando Dios nos llama a la pureza, no nos pide que hagamos lo que nos va a privar del gozo. En realidad nos llama a hacer aquello que nos va a dar mayor gozo.
Hay bendición en obedecer a Dios y maldición en desobedecerle. ¿Qué vas a escoger? Amado soltero, ¿qué vas a escoger? ¿La bendición o la maldición? Y ahí sí, como Moisés le dijo al pueblo allá en Deuteronomio, tienes delante de ti, la vida y el bien, el mal y la muerte. ¿Qué vamos a escoger? Entonces tenemos 3 motivaciones para la pureza. ¿Cuáles son? El mismo carácter de Dios. La segunda es el temor de Dios, que nos ayuda a pensar en las consecuencias. Y la tercera es la recompensa. Cuando llega fin de año, los cajeros tú los ves con unas filas larguísimas, ¿no? Porque ahí la gente está contenta, porque llegó la prima navideña. Y es la recompensa a un buen tiempo de trabajo. Llegas a tu quincena y vas al cajero a cobrar y estás contento porque es tu recompensa, tu premio. ¿Por qué? Por un tiempo de trabajo. Es gratificante y alentador. De manera que Dios también da recompensa el guardarnos en pureza. Dios da un galardón al guardarnos en pureza. Es gratificante y ese galardón también y alentador. Al escoger la pureza, pues hay un mayor gozo, hay una mayor satisfacción. No saben, amados solteros, yo les digo, es un privilegio el guardarse. Es un privilegio el entregarse en pureza y en santidad para esa persona que el Señor tiene para ti, que Dios te ha dado. Es satisfactorio y llena de alegría el corazón. Cuando 2 personas se guardan para su futuro esposo y se unen en una sola carne, se genera un vínculo muy estrecho, muy fuerte. Es el pegamento de Dios, se unen en una sola carne y es difícil de romperse, tal cual como lo habla Eclesiastés con ese cordón de 3 dobleces. Dios no lo veas como un tirano. Es que la pureza me lleva a abstenerme de muchas cosas que son placeres. Pero es que Dios es el que creó los placeres. Pero hay mayor placer en el marco el que Él lo dejó. La relación sexual la anhelan los solteros, la anhela el mundo, pero dentro del vínculo matrimonial es donde hay plenitud y satisfacción. Fuera de ella, ¿qué tendrás? Un placer momentáneo que causará un peso en la conciencia durante mucho tiempo. Que solo la sangre de Jesús y el perdón que Él da puede ayudarnos. Muchos pensarán, pero es que ya caí. Muchos pensarán, no, ya la pureza ya no está conmigo, porque ya he entrado en pornografía, en masturbación, en relaciones sexuales ilícitas, ya he estado con uno y con otro. Ya la pureza no aplica para mí. Pero amados, hay una esperanza en el Señor. Él nos hace nuevas criaturas. Él nos renueva. Él nos limpia de nuestro pecado. Y dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solo nos perdona, el pecado de la fornicación y todo pecado sexual nos contamina. El apóstol Pablo hace la distinción diciendo, el que adultera contra su propio cuerpo peca. Es un pecado diferente, es un pecado que nos ensucia. Pero ¿sabes a quién tenemos? ¿A quién podemos acudir? ¿Te has adentrado en pecado sexual? ¿Has tenido relaciones sexuales ilícitas? Tú dices, conocí al Señor tarde, ya viví mucho tiempo en el mundo, ya has tenido que pasar por muchas prácticas que desagradan a Dios. Pues la buena noticia es que hay perdón en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solo nos perdona, sino te limpia, nos limpia de toda esa maldad y todo eso cochino que nos sentimos por el pecado que estamos cometiendo. En Cristo hallamos perdón, en Cristo hallamos su gracia, hallamos esa ayuda oportuna. Pero ¿sabes qué tenemos que ir? Con corazones arrepentidos, pidiendo perdón al Señor por nuestro pecado. Y una vez que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, que confesamos nuestro pecado, que nos arrepentimos, ¿sabes qué dice la Biblia? Que llevamos la justicia de Cristo en nosotros. Todos que traemos frente a un altar cuando nos casamos. Decimos, sí, yo me guardé en virginidad, yo me guardé puro, pero también tuve malos pensamientos y codicié mujeres con mi mirada, con mi mente. Me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor. Y delante del Señor no tengo sino la pureza de Cristo que puedo ofrecerle a esa esposa, a ese esposo que el Señor me ha dado. Nosotros podemos comprometernos hoy. Tú dices, mira, es que ya la pureza no va conmigo porque ya me adentré, ya pequé, ya caí. Pero puedes guardarte
desde este mismo momento, porque la pureza exige una radicalidad, una decisión, y exige que nosotros no nos conformemos al mundo. La pureza exige y que nos adentremos en un compromiso con el Señor de guardarnos, de apartarnos de la fornicación y guardarnos para esa futura esposa, amados solteros. Y los casados, que también nos comprometamos, ¿no?, al Señor a guardarnos de adulterio, que nuestra mirada no esté en los cuerpos de las chicas que se visten despampanantes, sino que estemos guardados en pureza para nuestra esposa. Amados hermanos, la pureza nos exige que seamos radicales. La pureza nos exige que no nos conformemos y que no adoptemos muchas prácticas del mundo. Y saben, necesito anotar una cosa aquí, necesito un lápiz. Bueno, no sé si alguien tiene un lápiz. Hermana Amparo, gracias. Por aquí. Gracias, Diego, por prestarme tu lápiz. Toma, Diego. Solo necesitaba un pedazo. Te puede servir. Gracias, Diego, por tu lápiz. ¿Saben, amados hermanos? Ese lápiz es mío. Ustedes pensaron que era de Diego, pero es mío. Yo se lo di a él para que me lo prestara. ¿Pero qué pensaron ustedes cuando yo partí el lápiz? ¿Cómo fue a hacer eso? Si ese lápiz no es suyo, es de Diego y lo acaba de dañar. Cuando nosotros hablamos de la pureza, debemos entender que Dios nos compró. Le pertenecemos a Él. Él nos compró con un precio de sangre. Dios nos compró y nos redimió. Ya no nos pertenecemos, de manera que yo no puedo hacer ni con mi mente ni con mi cuerpo lo que yo quiera, porque ahora le pertenezco a Él. Si tú has tomado una decisión por Cristo, le perteneces a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Somos propiedad de Él. Mi vida yo se la entregué a Él. Cristo pagó por mí y me compró. Pero también Él, como dueño, puede hacer con sus instrumentos como a Él le parezca más útil. Entonces a mí me pareció más útil partirle un pedazo a Diego y yo tener uno. Va que lo que Dios quiera contigo sea que estés soltero. Va que lo que Dios quiera contigo es que estés casado. Yo no lo sé. Tú tendrás que descubrirlo en una intimidad y en un deleite con el Señor, amado soltero. Pero es entender que no te perteneces. No nos pertenecemos. Si tú has confiado en Cristo, no te perteneces. De manera que Dios tiene todo el derecho de decirme qué debo hacer con mi mente, con mi cuerpo. Ya no me pertenezco, por lo tanto, ese derecho yo se lo entregué y se lo cedí a Dios. Y como vimos en la primera sesión de hoy, yo le entrego mi camino, yo le entrego mi obrar, yo le entrego mi soltería. Señor, ¿tú qué quieres hacer en esta área de mi vida? Y si algo que debemos entregar es nuestra mente y nuestros ojos en pureza, en santidad. Dios lo que prohíbe, ¿sabes por qué lo prohíbe? Porque te daña, nos hace daño. Pero si Dios te ordena algo, eso te sirve y nos ayuda. No pensemos en Dios como un tirano. Es que Él solo me prohíbe, no quiere que tengamos intimidad. Sí, Él quiere que disfrutemos de eso, pero dentro de un marco del matrimonio. De manera que cuando Dios habla y prohíbe algo, es por nuestro bien, es por tu bien. El principio de la pureza va en que yo descanso en ese Dios bondadoso. Dios no es un tirano, ni coge el lápiz aquí para pisotearlo y estriparlo y hacer como... No, Dios no es un tirano, Dios nos usa. Dios nos deja a nosotros. ¿Y cuál es su voluntad? Nuestra santificación. Guardarnos en pureza no te daña, ¿sabes? Te beneficiará a ti y beneficiará a tu futura esposa. Y es una bendición para ti y tu esposa el no entrar en fornicación. La fornicación te va a dañar a ti, porque vas a pecar contra tu propio cuerpo y atentas contra la otra persona también. No pretendamos batallar contra el pecado sexual cuando Dios nos manda a huir de él. No seas necio, no digas yo lo soporto, yo puedo, porque no vas a poder. Una vez que estás involucrado con sentimientos, con gustos, las caricias se van a entrar y será esa bola de nieve que no van a poder frenar. Dios nos manda a huir de la fornicación, huir del pecado sexual.
¿Saben? 3 personajes que tenemos, que son muy conocidos. Por un lado tenemos a David, quien, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre puro. Tenemos a un Sansón, el hombre más fuerte. Pero tenemos también a un Salomón, el hombre más sabio. El hombre más sabio. ¿Qué tienen en común ellos 3? ¿Qué tienen en común? ¿Sabes qué tienen en común? Un pecado sexual. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Piensas que eres más puro que David, más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón? ¿Piensas que eres mejor que ellos 3? ¿O vas a tomar precauciones frente a la pureza, frente a la santidad? El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué piensas que eres más puro, fuerte y sabio que lo que eran estos 3 hombres? Amados hermanos, necesitamos tomar precauciones. ¿Usted echa candado en su puerta todas las noches? ¿Usted guarda su dinero o lo deja ahí botado y la puerta abierta? No, lo guardamos. ¿Y sabes por qué? Porque en cualquier momento va a entrar un ladrón y tú tomas precauciones. ¿Sabes? El pecado sexual está ahí en la puerta. Así es que necesitamos tomar precauciones. La motivación para la pureza es el temor de Dios, la recompensa, pero el carácter también. Que le conozcamos e intimemos con Él. Que entendamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tomemos precauciones, alejémonos de lo que nos tienta el pecado sexual. Y amados solteros, que ustedes también aprendan y sepan tener sus noviazgos en pureza, en santidad y honor, alejados de la fornicación. Si hay cosas que te van a incitar a la fornicación, aléjate de allí. Si los besos, las caricias te van a llevar allí, abstente de eso. Tomen límites antes de. Y que primeramente nuestra plenitud y nuestra satisfacción y nuestro deleite esté en el Señor, esté en conocerle cada día más. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas también y también nos dejas ver tus principios, nos dejas ver tu santidad, tu pureza y que nos conduzcamos de acuerdo a tu voluntad, Dios. Te alabamos, Señor, y te damos a ti la gloria y las gracias por quien eres, por lo que haces también. Oramos, Señor, que tu palabra pueda producir ese fruto en nuestras vidas, Señor, en guardarnos en pureza, en santidad, en vivir esa vida de temor a ti, esa vida de piedad. Oramos, Señor, dándote a ti las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, unos anuncios chiquiticos. Sé que en cuanto al noviazgo muchos pueden tener inquietudes o dudas y que tal vez teman hacerlas. Entonces he dispuesto un buzón que está aquí al frente. Ustedes pueden escribir sus preguntas, sus inquietudes y a medida que vamos avanzando, pues la idea es irlas contestando en esta serie de enseñanzas. Entonces se pueden acercar y depositar sus preguntitas ahí.